Bendiciones, bendiciones a todos. Muy buenas noches, Escuela de Formación Bíblica. Estamos aquí en una semana más que el Señor nos da la bendición de poder reunirnos para compartir la poderosa palabra del Señor, estudiando como lo hacemos todas las semanas, una porción de la escritura que nos lleva a ese crecimiento, a ese conocimiento. Sabe usted que la clase nosotros la enfocamos de tal manera que podamos participar y aportar cada uno según el conocimiento que el Señor le ha dado, y de esa manera vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Quiero darle la bienvenida a todos los que se nos conectan desde diversos países en esta hora, dando las gracias al Señor por sus vidas, dando las gracias al Señor por la salvación de cada uno de ustedes y por el privilegio de poder compartir estos espacios. Por ahí veo al maestro Víctor Manuel González Pití, desde Boquete, Panamá. Dios le bendiga. Qué gozo, gloria a Dios. Y creo que por ahí, no sé si está todavía la pastora Joanny, gloria a Dios, tremenda mujer de Dios de allá de Puerto Rico, la isla de la bendición, portadora de la belleza propia del pueblo puertorriqueño. Gloria a mi Dios. Hermanos, bienvenidos. Qué gozo. Qué bendición, qué privilegio poder estar aquí. Voy a pedirle, como siempre, que usted cierre sus ojitos porque vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de habernos levantado en este día, de haber podido hacer todo lo que hicimos a lo largo del día y llegar a este momento especial, Señor, en que podemos compartir tu palabra, que podemos orar y leer y, Señor, entender aquello que tú nos dejaste, Señor, en las Sagradas Escrituras para nuestro conocimiento y crecimiento espiritual. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Yo te pido por cada uno de los que se van a conectar. Te pido, Señor, por todo lo que vayamos a hablar, que seamos guiados por tu Espíritu Santo en el conocimiento verdadero, Señor, y lo que tú quieres darnos. Te pedimos, Espíritu Santo, con toda humildad, que tú nos hables lo que has escuchado decir al Padre para cada uno de nosotros hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Está listo? Bueno, gloria al Señor. Estamos estudiando el primer libro de Samuel. Ya hemos ido avanzando, ¿verdad? Sabe usted que a veces nos cuesta un poquito el avance porque tomamos tiempo preciso, ¿verdad? Para estudiar cada versículo, para estudiar el contexto, para poder buscar la aplicación personal, que para mí es algo fundamental, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la escritura, no solamente darle esa lectura y estudiar, sino ¿cómo aplico yo esto a mi vida? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo traigo, verdad? De los tiempos bíblicos a mi vida. ¿Cómo puedo yo poner esto por obras, verdad? Y entonces ahí es donde dedicamos mucho tiempo a lo que estamos estudiando, a buscar cómo ponerlo en práctica en nuestra vida. Muy bien, hoy vamos a estar entrando en el estudio del capítulo 13 de Primero de Samuel. Busque conmigo ahí en la escritura el primer libro de Samuel, que yo sé que va a ser de mucha bendición y para muchos va a ser un capítulo pues bastante conocido, ¿verdad? Hemos atravesado por esta lectura en algunos momentos y es quizá una de las particularidades que nos hacen recordar acerca de Saúl, su no tan célebre gobierno, ¿verdad? Reinado, que tuvo por ahí algunos errores u horrores, ¿verdad? Que lo llevaron al fracaso después de que Dios lo había escogido, ¿verdad? Por petición del pueblo. Pero mira, ahí está el detalle, ¿verdad? En que ese rey fue una concesión que Dios hizo, no necesariamente era el deseo de Dios que ellos tuvieran un rey diferente. Gloria a Dios. Bueno, en el capítulo anterior que estuvimos estudiando, usted recordará que después de que ya habían aceptado a Saúl, ¿verdad? Por aquella gran victoria que Dios le entregó. ¿Se acuerda que estuvimos hablando
sobre una descendencia, a ver si alguno recuerda, sobre qué descendencia era que estábamos hablando, el pueblo de los amonitas, de dónde vienen o venían los amonitas, quiénes son los amonitas. Estuvimos estudiando eso en la clase antepasada y en la clase anterior, después de que el Señor le entrega tan grande victoria a Saúl, ¿verdad? Sobre los amonitas, bueno, resulta que Samuel da un discurso tremendo, ¿verdad? Recordándoles que ellos habían pedido rey, un rey que sustituyera al rey que ellos tenían, que era Dios, y que por lo tanto vendría un gran sufrimiento sobre ellos y que Dios había tomado cierta distancia por causa de que ellos ya no lo aceptaban como rey. Y ellos le pidieron a Samuel, ¿verdad?, que orara por ellos, que pidiera a Dios por ellos, y Dios les dejó ahí en el versículo 24, acompáñenme un momentito, dice ahí en el capítulo 12, versículo 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis, ¿verdad? Ahí no había punto de negociación. El Señor les estaba dando una oportunidad, estaba como, bueno, está bien, si ya decidieron tener otro rey, vamos a pasarles por alto. Sin embargo, estas serán las consecuencias si no hacen las cosas como debe ser. Mi amada Yanabel desde Venezuela, Dios le bendiga, mi amor. Buenas noches, bienvenida. Muy bien, vamos entonces a la lectura. Acompáñenme, vamos a estar leyendo ahí en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Estamos leyendo en esta noche preciosa, para que ustedes vean dónde empiezan los problemas para Saúl. Dios mío, no había terminado de calentar el trono y ya estaba haciendo la primera, ¿verdad? Se salió con una bien tremendo, hermano. Espérese para que usted vea. Wow. Dice la palabra del Señor: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que estaban en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Hermano, mire qué tremendo. Gracias, Yanabel. Gracias, mi amor. Mire qué tremendo cómo las cosas empiezan poco a poco a tomar un matiz, ¿verdad? Complejo. Aquello de tener un rey y ahora ser un reino establecido como todo el resto, los convirtió en un pueblo que tenían que estar siempre durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado, ¿verdad? Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Wow, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. A ver, yo tengo una pregunta para usted que está escuchando o siguiendo conmigo la lectura. ¿Quién mandó que se atacaran a los filisteos en un momento donde las cosas estaban calmadamente tensas? Yo no sé si me sé explicar. No estaban teniendo un conflicto bélico como tal en ese momento, pero el escuadrón, ¿verdad?, que estaba con Jonatán los atacó, los agarró
desprevenidos. Eso es lo que está queriendo decirnos la palabra. No estaban preparados ellos para que fueran atacados. Así que se confiaron los israelitas de que tenían muchos hombres, de que fueron contra aquel grupo que estaba en la parte más alejada, ¿verdad? Y entonces no contaron cuántos en realidad serían los que tendrían que enfrentar. Porque mire los números, usted se fijó en eso. Mire lo que dice al principio. Dice, escogió luego 3,000 hombres de Israel. 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Con 1,000 hombres, Jonatán ataca, ¿verdad?, la guarnición de los filisteos. Y entonces, al ser corrida la voz, ¿verdad?, entre el pueblo de Israel, de que Saúl estaba atacando a los filisteos, ¿verdad?, y por mano de Jonatán, entonces los filisteos se levantan y dicen, sí, espérese para que usted vea, pero mire la cantidad de hombres, mire la cantidad de ejército filisteo que se levantó. Es que, hermano, mire, uno no puede meterse en cualquier cosa si Dios no nos ha invitado a la fiesta. Gloria a Dios. Bendiciones a la pastora Virginia desde Venezuela, bendiciones allá en Costa Rica, mi Sandrita López, bella, Dios te bendiga, mi amor, qué lindo verla aquí en esta noche. Dice mi hermano Víctor, Jonatán atacó primero y alborotó el avispero, así mismo, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Alborotó y todo el mundo estaba tranquilo, comiendo tranquilo, pero él vino, hizo el bullón, le tiró una piedra y entonces, sí, cierto, se alborotó aquello, era innecesario en ese momento. Se da cuenta que en ninguna parte Dios dice, y envió Dios a Saúl a que enfrentara, llamó Dios a Saúl para que atacara a los filisteos. Hermano, a veces nos metemos en batallas a las que Dios no nos ha llamado. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? A veces nos metemos en batallas donde Dios no nos ha llamado. Yo quiero que usted preste atención a lo que yo le voy a decir. Mire, hermano, hay ambientes espirituales que nosotros no entendemos, por mucho que tengamos la autoridad de Dios y la unción del Espíritu Santo y todo lo que Dios nos ha concedido, tenemos que entender algo. Nosotros debemos movernos cuando Dios nos da la instrucción, porque es el momento correcto, porque tenemos la unción correcta, porque tenemos la directriz indicada por parte de Dios. Pero a veces nos metemos en situaciones donde Dios no nos ha llamado. Aunque tengamos un nombre, aunque tengamos la preparación. Yo le voy a poner a usted un ejemplo. ¿Recuerda usted aquellos hombres, aquellos jóvenes que vinieron a sacar un demonio? Y el demonio, cuando los oyeron que ellos decían, en el nombre del Cristo que predica Pablo, ¿verdad? En el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué le dijeron los demonios? A Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es, pero ustedes quiénes son, y los agarraron, ¿verdad? Y les dieron una semejante paliza que los mandaron a todos con los ojos morados para la casa. Entonces, aunque ellos descendían, ¿verdad?, de los sacerdotes, aunque ellos descendían de una línea sacerdotal, que servían en el templo, que tenían la preparación, que ellos se dedicaban a hacer exorcismos, porque es la cosa, ¿verdad? No era que estaban ahí viendo a ver o aprendiendo a ver cómo funcionaba, pero se tomaron atribuciones que solamente las podía tener aquel que había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, aquel que tenía una relación personal con Dios, aquel que tenía la autoridad de Dios para hacer lo que había sido llamado a hacer en el momento correcto. Entonces, nosotros no siempre estamos llamados a pelear todas las batallas. Y usted lo va a ir aprendiendo con el pueblo de Israel. Lo vamos a ver que hay ocasiones en que Dios les dice, no los enfrenten, rodéelos. Iraidita, bendiciones, hola, bienvenida. Por segunda vez hoy nos encontramos, qué bueno. Que por cierto, mire, usted me permite
dar un testimonio que nos dio mi hermana Iraidita ahorita que estábamos en la plataforma de Estados Unidos. Hace unos días estuvimos orando por ella, por una biopsia que le habían hecho, y para la gloria del Señor, yo tengo que decirle que todo salió negativo. No tiene nada de qué preocuparse. El Señor hizo el milagro, el Señor tocó su cuerpo y hoy ella puede dar testimonio de lo que el Señor ha hecho, y usted y yo gozarnos. Yo quiero que usted manifieste el gozo ahí, ponga sus stickercitos, empiece ahí sus emojis para que glorifique al Señor ahí en vivo, la manera que usted puede hacerlo, ¿verdad? De un aleluya, un gloria a Dios, un poderoso es mi Dios. Tenemos que exaltar. Mire, hermano, no podemos perder la capacidad de asombro ante lo que Dios hace. Cuando el Señor hace un milagro, nosotros tenemos que celebrarlo, tenemos que glorificar a Dios, porque no sabemos si mañana somos nosotros los que estamos atravesando una situación, y debemos glorificar a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios que es tan bueno. Amados, volvemos entonces. Mire, nosotros tenemos que entender que hay campos en el mundo espiritual en los cuales nosotros no debemos involucrarnos a menos de que estemos preparados. A menos, ¿sabe por qué? Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y a veces pensamos que podemos meternos en cualquier batalla espiritual y que de todas formas ya el Señor nos dio la victoria. Pero mire, el Señor le enseñó esto a los discípulos, porque ellos le dijeron: Señor, ¿y por qué nosotros? Porque le trajeron el endemoniado a los discípulos, aquel joven que los demonios cuando se manifestaban lo tiraban al fuego, lo tiraban al agua. Imagínense una cosa así, qué tormento tan terrible, y ellos no lo pudieron sacar. Pero el Señor les hizo una aclaración: hay batallas en las cuales la oración no es suficiente. Tiene que haber ayuno y tiene que haber oración combinada. Tiene que haber un tiempo de preparación para que nuestro espíritu esté fuerte y la conexión con el Espíritu Santo sea aguda. Hermano, porque en medio de la batalla nosotros tenemos que tener nuestra carne tan alineada, tan sometida al Espíritu, de tal manera que nuestra carne no sea un impedimento para que usted y yo podamos cumplir esa misión. ¿Por qué? Porque nos va a entrar el miedo, porque nos va a entrar el desaliento, porque nos va a entrar la duda, porque cuando llegan esos momentos usted tiene que poder escuchar la voz de Dios y decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la instrucción divina? ¿Cómo debemos movernos? Hermano, mucho cuidado. Yo no le estoy diciendo agárrele miedo a esto, le estoy diciendo prepárese. Le estoy diciendo prepárese. Porque nosotros hemos sido llamados a tener luchas que no son contra sangre ni carne. ¿Usted me escuchó? Ningún creyente ha sido llamado para quedarse en la retaguardia de la batalla, escondidito detrás de todos los demás. Nosotros, usted y yo, hemos sido llamados a ser soldados de Jesucristo, vistiendo, portando la armadura de Dios. Esto no es solamente para intercesores, esto no es solamente para un escuadrón de guerra y de liberación en la iglesia, esto es para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, a quien le ha sido dado el Espíritu Santo, quien porta la unción del Espíritu Santo y la autoridad que el Señor Jesucristo nos entregó, porque Él dice que si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos en Él, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados, echarán fuera demonios. ¿Quién es? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y además dice, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Lo que pasa es que a veces nos metemos en batallas que Dios no nos ha llamado. A veces queremos ayudar donde Dios no nos ha dicho: vaya, ayude, vaya, de un consejo, vaya, ore por esa persona y échele fuera a los demonios, porque tal vez esa no es nuestra batalla. Tal vez nosotros no estamos todavía preparados para eso. ¿Tenían los discípulos del Señor autoridad, sí o no?
Bueno, el Señor dice en la Escritura que Él les había dado autoridad, inclusive en un momento dice que los envió de 2 en 2 y venían contentos porque habían echado fuera demonios y habían sanado enfermos. Y el Señor dijo, bueno, gócense de que su nombre está escrito en los cielos. Esa debe ser la mayor preocupación de ustedes. Pero debemos estar preparados. Por lo tanto, aquel día los discípulos intentaron pelear una batalla para la que ellos no estaban preparados todavía. Amén. No sé si me supe expresar, si pudimos entender, ¿verdad? Hacia dónde los estoy intentando llevar. Bendiciones a Leonela, bendiciones a Carmencita y Lianita. Gloria a Dios, un abrazo hacia Costa Rica. Mi familia preciosa, Dios les guarde. Dice entonces la palabra del Señor. Versículo 6, mire lo que pasó cuando ellos tiraron la piedra, como dice el maestro Víctor, alborotaron el avispero y cuando se dieron cuenta que eran demasiadas avispas para ellos, mire lo que sucede. Cuando los hombres, estoy en el versículo 6, estamos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, capítulo 13, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Se escondieron. ¡Wow! Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Jennifer, hola mi amor, bendiciones. ¿Cómo iba el pueblo? Empoderado, envalentonado. Ya el Señor les había dicho que les iba a dar la victoria. Mira, hermano, cuando algo a lo que Dios no nos ha llamado empieza mal, termina mal. Cuando nosotros metemos la cabeza en hacer algo que no nos corresponde, empieza mal y termina mal. Por eso es importante esperar la instrucción divina. Pastor Rigoberto, Dios me lo bendiga, qué lindo verlo. Wow, una eminencia para mí, mis respetos, el pastor Rigoberto Castillo. Usted tiene que saber del pastor Rigoberto, lo tiene que haber escuchado muchísimas veces en Faro del Caribe. Por muchísimos años él ha compartido la palabra de Dios a lo largo y ancho de Costa Rica y a través de las ondas radiales de Faro del Caribe, allá en Costa Rica. Pastor, un abrazo, le amo muchísimo, Dios le guarde. Amados, miren esto, no se me despegue, no se despegue de ahí porque estamos aprendiendo algo, cuándo meter la nariz y cuándo no meter la nariz en algo, ¿verdad? Miren lo que pasa, ellos se esconden, sin embargo, el pueblo venía detrás de Saúl, Saúl tenía que venir envalentonado, ¿verdad? El rey sobre Israel, a él fue que, pero todo el pueblo venía atrás esperando escucharlo primero para salir todos corriendo. Ya el ejército se había escondido. Hermano, ¿usted me entendió eso? El ejército, los valientes, los que portaban las armas, los que atacaron a los filisteos, ahora estaban escondidos en cuevas, en fosas, en cisternas, en rocas, en todo lo que pudieran esconderse. Y los que pudieron huyeron, se metieron, yo me imagino que nadando ahí hasta salir al otro lado del Jordán. Huyeron porque se metieron en algo que no los... ¡Ay, gloria al Señor! Señor, ayúdanos, Padre, a tener sabiduría, Dios de la gloria. ¡Wow! Versículo 8. Y él esperó 7 días, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ellos iban porque recuerden que cada cierto tiempo Samuel venía y hacía un sacrificio. Así que como la batalla estaba bastante difícil, que la pudieran ganar, porque eran cientos y miles de hombres contra 3,000, 4,000 ahí, ¿verdad? Pues, ¿qué le digo? La batalla estaba numéricamente
estaban, como decimos en Costa Rica, estaban fritos, como dicen en su país. Wow. Entonces, esperan a Samuel, que Samuel llegue para que haga sacrificio. Y entonces, teniendo el favor de Jehová, ellos poder obtener la victoria sobre los filisteos. Pero Samuel se tardó y se tardó y se tardó. Así que el pueblo dijo, no, nosotros no nos vamos a quedar aquí. Aquí nos van a encontrar los filisteos todos, ¿verdad? Recuerda, la última vez que vinieron ellos a Mizpa para ser juzgados, que vinieron a ser juzgados por Samuel, que fueron emboscados. Los filisteos dijeron, ya los tenemos a todos, está todo el pueblo ahí, no hay momento como este para exterminarlos. Ese era el pensamiento que tenían los filisteos. Ahora ellos sabían que donde estaban eran un blanco fácil, además de que el ejército estaba escondido. ¿Quién iba a defender a este pueblo? Y empezó la gente a irse. Dice, no, nosotros también nos vamos. No vamos a esperar aquí porque Samuel no viene. Y si Samuel no viene, nosotros no tenemos la protección de Dios. ¡Wow! Entonces dijo Saúl, mire esto. ¿Qué le dije yo a usted hace un ratito? Lo que mal comienza, ¿cómo lo dicen en su país? Así también. Lo que mal comienza, mal termina. Mire esto. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Ay, hermano, ¿para qué le digo? Y ofreció el holocausto. Hermano, mire, yo quiero hablarle a aquellos que sirven dentro de la iglesia. Escúchame un momentito. Quiero hablarle con todo amor, pero con toda firmeza, para protegerlo. Yo quiero que usted sea protegido en esta noche. Bendiciones, Andresito. Nosotros tenemos que entender que dentro de la iglesia hay una jerarquía que Dios ha entregado, nos guste o no. El pastor es el pastor. El pastor es la persona que Dios ha puesto para que cargue, porte la instrucción de Dios para la iglesia. Y muchas veces en las iglesias, ante la debilidad o las falencias del pastor, porque tal vez el pastor es muy buen predicador, es tremendo predicador, pero es pésimo administrador. Eso puede pasar, ¿verdad? Tal vez el pastor es tremendo como maestro, enseñando, el pastor es una cosa bellísima, pero en cuanto a organizar los ministerios, eso es un desastre. El pastor no, en esa parte como que, ¿verdad? O llevar los recursos de la iglesia, no, el problema radica cuando alguno que empieza a ver las debilidades, las falencias, las carencias del pastor, empieza a decir, bueno, aquí alguien tiene que poner orden en esto. Y si el pastor no sabe, yo sí sé. Yo soy buen administrador, yo voy a ocupar el lugar. Y empieza a quitar. Mire, hermano, por encima de todo, yo quiero que usted sepa que aunque usted tenga un papel importante dentro de la iglesia, el pastor sigue siendo el pastor, o la pastora sigue siendo la pastora. Nosotros no podemos separar lo espiritual dentro de la iglesia de lo administrativo dentro de la iglesia. Mire, yo tengo un caso, ¿verdad? De hace años de una persona a la que se le otorga el poder ayudar en el área administrativa de la iglesia, porque esa era su fortaleza. A nivel secular, esa era el área en la que se desempeñaba. Entonces, para poder descargar el peso pastoral, quitarle un poco de peso a esta persona, se le solicitó que pudiera ayudar en el área administrativa. Pero ¿qué pasa? Que cuando una persona no entiende qué significa dentro de la iglesia administrar, piensa que es lo mismo que una empresa externa, y empieza a tomar atribuciones y yo recuerdo, ¿verdad? En este caso, que esa persona, hablando al pastorado, ¿verdad? Hablando a la pastora de la iglesia, le dijo,
Usted dedíquese a predicar y déjeme a mí administrar, no se meta. Uy, hermano, yo le voy a decir algo. Nos guste o no, dentro de la iglesia, la última palabra la tiene el pastor. La última palabra la tiene el pastor. Y si alguien más dentro de la iglesia quiere tomar esa última palabra y decir para dónde y cómo, porque yo tengo una unción mayor, mire, no significa que el pastor tenga todo lo mejor. No. Yo quiero ser clara en esto. Porque puede ser que usted sea mejor predicador que su pastor. Que usted tenga una unción más espléndida, que cuando usted ministre, wow, salen los demonios y su pastor no tiene ni para echar fuera una gripe. No sé si me estoy expresando bien. Pero esa persona sigue siendo el pastor. Y nadie puede tomarse atribuciones de autoridad y de decisiones que le fueron delegadas al pastor. Mucho cuidado, porque todos al principio, hermano, todos cuando llegamos a la iglesia, vemos todo lo perfecto del pastor. Pero cuando ya llega el tiempo y cuando empezamos a madurar y empezamos a crecer y empezamos a tener conocimiento, empezamos a notar cosas que antes no notábamos. Dígame usted en su caso, dígame ahí, mi hermana Esther, bendiciones. Dígame en este caso, cuando usted era niño, ¿verdad que había muchas cosas que usted ni las notaba? A usted le parecía que todo era normal, pero cuando ya usted llegó a ser adolescente o joven, ya usted sabe que hay cosas que pasaban en su casa que no deberían de estar pasando, que nunca debieron de suceder. Y usted dice, bueno, el día que yo tenga mi casa esto no va a pasar. ¿Cierto o no? Porque cuando crecemos espiritualmente empezamos a notar las cosas que de niños no lográbamos ver. Ahora, aquí está el detalle. Cuando una persona empieza a crecer espiritualmente, es un tiempo en el que debe ser muy cuidadoso. No solo cuidadoso, muy cuidadoso. Y guardar la reverencia, el respeto al lugar, a la posición que ocupa el pastor, que ocupa el líder. Aunque usted esté en el grupo de alabanza y usted diga, pero es que yo sé más de música, yo canto mejor, pero el pastor, la pastora puso a este ni sabe leer la música, deberían ponerme a mí. No, yo me voy a salir del grupo de alabanza, yo no voy a estar sujetándome a alguien que no sabe ni siquiera cómo organizar. ¡Ey! ¿Sabe por qué esto es peligroso? Porque eso justamente fue lo que le pasó a Lucifer en el cielo. Él llegó a la conclusión de que tenía todas las habilidades, las virtudes y las capacidades para ser Dios, ocupar el lugar de Dios. ¿Y por qué no? Eso fue lo que pasó. Se enalteció, la soberbia lo llenó. Hermano, cuidémonos, no sea que creciendo una raíz de amargura, dicen Hebreos, en nuestro corazón sean muchos contaminados. Y puede traerse abajo un ministerio completo. Puede traerse abajo una iglesia. Puede traerse abajo una congregación hermosa, hermano. Por no entender que cada uno tiene su posición. Ahora, cualquiera hubiese pensado que Saúl, siendo rey, estaba por encima de Samuel, que era profeta. ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿Quién tenía ahí? Wow. ¿Quién tenía la autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel? ¿Saúl, que era el rey, o Samuel, que era el profeta? Quiero que usted me responda ahí, y si me puede decir por qué. ¿Por qué usted piensa que Saúl o Samuel, cuál de ellos dos tenía la autoridad espiritual sobre Israel? ¿El rey o el profeta? Y le voy a dar un chancecito. Por favor, respóndanme, en verdad. No me dejen ahí dando la clase solos. Hoy están ahí solamente de espectadores. No, usted, a ver, a dar la clase. Vamos, ayúdenme. Esto es importante entenderlo, por lo que quiero llevarlos hoy.
por el camino que estamos llevando. Recuerde que lo principal en las clases que nosotros damos es enseñarle cómo aplicar la palabra. Y ustedes ven que toda la semana leemos una porción, sacamos lo histórico, sacamos lo bíblico, sacamos lo espiritual, pero también la aplicación personal. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? No hay una sola clase donde no hayamos buscado cómo aplicar eso a nuestras vidas, cómo aplicarlo. Vamos a ver, yo espero que me estén contestando. Ahí no veo los comentarios todavía, pero mire, hermano, mientras usted lo anota y yo le voy a ir comentando. Samuel tenía la autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel. Por lo tanto, no había nada que el pueblo de Israel, ni siquiera el rey, pudiera hacer que le perteneciera a Samuel. No había nada, hermano, porque lo que Dios delegó sobre Samuel no lo tenía nadie más en todo Israel. Dice el maestro Víctor, Samuel era el sacerdote capacitado para hacer holocaustos y sacrificios a Jehová. Asimismo, hermano, cuando hay un desorden en el orden que debería estar establecido, siempre va a haber un caos. Siempre va a haber un caos. Dice Andresito, Samuel tenía la autoridad espiritual porque era el profeta, el hombre de Dios, el portador de la voz de Dios. Y Saúl era autoridad terrenal puesta por Dios a través de Samuel. Asimismo, excelente respuesta. Los dos niños de la fila del frente, ¿verdad? Los que se sentaron adelante. Muy bien, ahí les voy a poner, mire, ahí les mandé la tortuguita. Gloria al Señor. Amados, ese es el problema cuando alguno quiere atribuirse. Mire, si usted está dentro de la iglesia y usted, gloria a Dios, el Señor lo usa poderoso en la administración, usted lo usa, usted y ve el pastor ministrando y usted siente aquel deseo de ir a ministrar a alguien y usted dice, yo quiero ir y Señor, y yo sé que esa persona necesita, pero no se tire sin pedir autorización. Pero pastora, ¿por qué si yo ministro en otro lugar? Sí, pero cuando usted está en una iglesia, cuando usted está en un evento, cuando usted está en un grupo, y hay alguien que está liderando, no se meta sin antes pedir autorización. Porque no sabemos, ¿verdad? Dentro de lo que va a suceder en el mundo espiritual, si nosotros vamos a interrumpir, si vamos a estorbar. Yo creo que yo les he contado esto, pero me viene a la mente, y usted me perdona que yo le dé un testimonio. ¿Me permite? Ay, me disculpa, yo le cuento de lo mío porque es de lo que yo sé, ¿verdad? Hace varios años, le estoy diciendo, tal vez hace, no sé, 10 años atrás, estábamos en una iglesia, ¿verdad? Aquí en Panamá. Y resulta que cuando termina el culto nos tenían preparado una cenita y estábamos ahí con los pastores y con varios hermanos cenando. Cuando terminamos ya veníamos de regreso para la casa. Y la iglesia estaba en construcción, entonces las ventanas no tenían, estaban solamente los marcos, no tenían vidrio, nada, no tenían los cristales. Y entonces yo voy pasando y me dice el pastor, mire dónde está mi esposa, ¿verdad? Sacándole un chuki, porque yo de broma sí les digo, ¿verdad? Los demonios, se le está sacando un chuki a alguien. Entonces me dicen, mire, ahí está sacándole un chuki a alguien. Entonces yo me quedo viendo, ¿verdad? Y yo le digo al pastor, ¿puedo ir? Me dice, sí, claro, vaya. Entonces yo me meto, pero cuando yo voy, el Señor me dice, hey, espérate un momento. No te atrevas a decir palabra o a imponer la mano, nada, sin pedirle autorización a la pastora que está ministrando, porque ella es la autoridad en este momento. Y yo me quedé y dije, Señor, yo eso no lo sabía. Yo pensaba, porque yo había participado desde niña. Cuando yo le digo niña, es desde niña. Perdón, yo había participado, participar en liberaciones. Así que yo veía desde niña que todo el mundo se metía y verdad, todo el mundo reprendiendo y bueno, así que yo pensaba que así era el asunto. Hasta ese día que el Señor me dijo, hey, espérate. No te metas. ¿Por qué? Porque ya yo era pastora. Y yo tenía el mismo rango que la pastora que estaba ministrando la liberación.
Esto es para que ustedes vayan aprendiendo, los que quieren crecer en el mundo espiritual y aprender detalles interesantes. Así que yo me acerqué y yo le dije a la pastora, ¿puedo participar? Y me dijo ella, sí, claro, pastora, venga. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, bueno, no sabemos. Dice, hace como 20 minutos, el demonio que está en ella nos dijo que la iba a dejar así, que no le íbamos a poder despertar nunca. Y la mujer estaba como muerta. Usted la tocaba y era frío de muerto. Usted le buscaba pulso, no tenía pulso. Y usted hacía así a ver si estaba respirando, no se le sentía la respiración, hermano. Usted decía, Padre, la mataron, ¿verdad? La mataron. Y cuando yo estaba en ese momento, ¡ay, pastora Olga! No puede ser, mi amor, Dios me la bendiga. Qué privilegio, mi pastora, desde Texas. Pastora, todavía están en Texas. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Mire, pastora, estoy contando algo que me sucedió en la iglesia en Pedregal, justamente. Y mire esto, cuando yo me quedo así, el Señor me dice, estaban todas las hermanas, habían 7 hermanas alrededor donde estaba la mujer en el piso, la pastora que estaba ministrando y estaba yo en el piso a la par de ella. Y las otras hermanas alrededor reprendiendo y ordenándole al demonio que la soltara y que saliera y todas gritando al mismo tiempo. Y el Señor me dice, dígales que se callen todas, que ninguna hable, que adoren. Y yo digo, Señor, ¿cómo yo les voy a decir que se callen? Y el Señor me dijo, diles a todas que se callen. Que ninguna reprenda, que ninguna ore, que solamente adoren. Y entonces yo me vuelvo y digo, hey, hermanas, un momentito, por favor, deténganse. Y se me quedaron viendo así como diciendo, ¿por qué nos callas si estamos aquí con la autoridad del Señor echando fuera demonios, verdad? Y yo les digo, hermanas, les voy a pedir algo, no oren ninguna, no reprendan ninguna, solamente adoren, canten al Señor. Y se empezaron a ver entre ellas, y yo, cualquier adoración, cualquiera que ustedes conozcan, que todas la puedan cantar, hermanos. Y mire, de un momento a otro como que se les puso la mente en blanco, venían saliendo del culto y ninguna se acordaba. Y entonces yo les dije de nuevo, cualquier adoración. Entonces ya alguna empezó a cantar una y todas empezaron a cantar. Transcurrieron quizá como 2 minutos y yo les decía, no canten, adoren, métanse con el Señor, adórenlo de verdad. Cuando ya ellas logran conectar la adoración con el Espíritu Santo, la mujer que estaba en el piso, muerta, eso es un espíritu cataléptico, empezó y se puso las manos y le decía, cállense, no la soporto, le decía, cállense. Y yo empecé hermano, es que no me podía hacer otra cosa, yo me reía porque él dijo que nunca le van a poder sacar. Y mire lo que hizo el poder de la adoración. Gloria al Señor, hermano, y quisiera poder tener toda la noche para contarle todo con detalle, pero voy a ir avanzando un poquitito. Yo sé que usted quiere oír este testimonio y quiero que usted entienda que todo tiene un orden, y cuando fluimos en el orden de Dios, las cosas empiezan a suceder. Fue algo asombroso porque empezamos y habían demonios que salían uno y otro, pero había uno en especial que ese estaba, hermano, enraizado ahí, no había manera. Y yo le decía, Señor, ¿cómo vamos a sacar este demonio? ¿De qué viene, verdad? El Señor nos mostraba que esa mujer tenía un resentimiento muy fuerte con su esposo, porque el esposo había sido así. Entonces cuando yo la guiaba a ella, verdad, en medio de la lucha que tenía ahí, y le decía al demonio, tú la sueltas porque ella está amargada con su esposo por esto y todos los demonios furiosos, verdad, porque les estaban sacando toda la estrategia. Pero cuando llegamos a ese en especial, que no encontrábamos cómo sacarlo, yo decía, Señor, ayúdanos, Señor, ilumínanos. ¿Qué es lo que está pasando? Y en eso traen a la hermana de ella. Esta mujer
Nunca había venido a la iglesia. La hermana de ella tenía poquito de estar viniendo a la iglesia. Y llegó y la hermana lloraba y lloraba y lloraba. ¡Ay, por qué! Mire qué tristeza. Yo la he invitado cuántas veces que venga conmigo a la iglesia y nunca ha querido venir. Nunca. Y hoy ella fue la que me dijo que quería venir a la iglesia y termina pasando esto. Claro, ella no entendía que la hermana estaba siendo liberada, solamente vio a la hermana ahí tirada en el piso y cuando ella dice eso, ¡ping! Hermano, automáticamente se me encendió a mí el foco y me dice el Señor, ahí está la clave para sacar ese demonio, ahí está la clave, en que ella voluntariamente decidió buscarme. Y entonces yo me vuelvo y digo, Señor, qué emocionante. Yo me vuelvo y le digo al demonio, no te puedes quedar y la tienes que soltar, porque ella de voluntad propia decidió buscar a Cristo. Por lo tanto, ya tú no tienes autoridad sobre ella y sobre su voluntad. La sueltas, te vas en el nombre de Jesús. Hermano, y ya usted se imaginará. Aquella liberación fue algo impresionante. Y cuando por fin ella ya vuelve en sí, ella se sienta y yo le digo a la hermana de ella, mire, llévesela para la casa. Ya oramos por ella, ella aceptó al Señor Jesucristo y yo le dije, no se extrañe que cuando ella vaya para la casa tenga ganas de vomitar o tenga ganas de defecar o se orine encima. Eso puede suceder todavía, eso es parte de la liberación. Hermano, mire, no habían caminado, porque ella casi no podía caminar de lo débil que quedó de la liberación, pero no habían caminado ni siquiera para salir de la iglesia cuando ella le dijo, tengo ganas de ir al baño. Y cuando la lleva la hermana al baño, apenas tuvo tiempo de ir, hermano, y tiró una bomba que todo el edificio olía, hermano, a mortandad, que todos tuvimos que salir del edificio. Una cosa impresionante, una cosa impresionante. Ahora, todo eso es liberación, todo eso. Hay mucho que tendríamos que estudiar, hermano, pero yo le estoy dando a usted unas pinceladitas para que usted aprenda algo interesante hoy. Dice ella que al día siguiente, cuando ella despierta, ¿verdad? En la mañana, está el esposo sentado viéndola, el esposo impío, está viéndola. Y le dice, ¿a ti qué te pasó? Y ella le dice, ¿por qué? Porque tú te ves tan diferente. La cara se te ve diferente, como que te hubieran hecho una operación, te ves distinta. Se te ve un brillo en la cara, se te ve una cosa impresionante, hermano. El esposo tuvo que reconocer que algo poderoso había pasado en ella. Ahora, nunca se meta en una batalla a menos de que Dios lo haya llamado. A menos de que usted esté listo para escuchar la instrucción divina. Nunca trate de ocupar un puesto en la iglesia si Dios no lo llamó. Nunca trate de irse por encima de su líder, aunque usted sepa y él no. Sea de aporte, sea de bendición, sea de ayuda. Si el líder se equivoca, el líder la tiene contra usted, no quiere su ayuda, no quiere, usted sea humilde. Y no dé aquello que no le están pidiendo. Dios lo sabe. Ya habrá un momento y una oportunidad. Dios humilla al que se exalta. Pero al que se humilla, Dios lo exalta, hermano. Al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. ¿Cuál es el lugar que usted necesita? ¿Qué es lo que usted desea de Dios? Amén. Vamos cerrando. Quiero que termine de leer conmigo esta partecita solamente. Espero que haya sido de bendición para su vida este testimonio, hermano. Que yo sé que el que lo ha querido tomar le está enseñando algo importante para cuando usted tenga, porque en algún momento va a tener que sacar un Chucky, en algún momento, hermano, o va a tener que estar donde estén ahí en medio de una liberación. Usted no salga corriendo aterrorizado, no, el diablo tiene que tener miedo de nosotros, pero no se meta a menos de que la persona que esté en autoridad le autorice. Amén. Importante, ¿aprendió algo? Gloria al Señor.
Dice la escritura, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, como la gente ya se estaba yendo, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, muchacho, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Qué le parece? Hermano, una decisión torpe. Tenga mucho cuidado en la iglesia donde usted está. Óigame bien, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Unos para pastores, maestros, profetas, evangelistas. A cada uno el Señor le dio un don, un llamado, un oficio, o tal vez como músico, ¿verdad? Como adorador. Quizá el fuerte suyo sea en la construcción, quizá el fuerte suyo sea en la administración, quizá yo no sé qué Dios ha depositado. A ninguno de nosotros Dios dejó desprovisto de dones, habilidades y talentos que puedan servir en la obra del Señor. Pero yo le digo algo, tenga mucho cuidado como usted se conduce en la iglesia en la que usted está sirviendo. No vaya, hermano, a meter la cuchara en la olla en la que revuelve su pastor. Yo no sé si me estoy expresando bien. ¿Alguno entendió esa expresión que le acabo de decir? Dice mi hermanito Víctor, sí, aprendí mucho de usted. Gloria a Dios. Wow, poderoso testimonio. Para la gloria del Señor, ¿verdad? Se los comparto, porque eso fue él. Imagínese yo que iba a saber la vida de esa mujer. Imposible. ¿Usted entendió lo que yo le dije? No meta la cuchara en la olla en la que revuelve su pastor. No trate de ordenarle el ministerio a menos de que su pastor le diga, ayúdeme, y con todo y eso, si a usted lo ponen por rey, no se olvide que él es el profeta. No se le olvide que el pastor es el ángel de la iglesia. No haga nada que traiga dolor y conflicto a esa casa. Porque el día que alguien así haga, hermano, tal le pasó a Saúl, así le pasará a aquel que se traiga bajo un ministerio. Por contiendas, por chismes, por crítica, hermano, por lo que sea. Por opinar del pastor, de sus hijos, de su casa, de lo que hace, cómo lo hace. Hermano, cuidado. Porque por haber pensado Saúl que él podía hacer algo que le correspondía a Samuel, porque era el rey y el pueblo lo necesitaba, y bueno, es nada más extraer el favor de Dios, eso no es nada del otro mundo. Perdió, mire, sería, en vez de ser Jesús, hijo de David, sería Jesús, hijo de Saúl. Pero ese día, él cortó su reino y quedó, ay hermano, yo no sé si usted entiende, wow, que el Señor nos ayude. Hermano, mire, a veces es mejor salir uno de donde uno está
Si a usted las cosas no le parecen, si usted no está de acuerdo, no le gusta la palabra, no le gusta como el pastor se viste, no le gusta como la pastora ministra, no le gusta como la pastora camina, no le gusta como el pastor estornuda. Si usted no está de acuerdo, todo le molesta del pastor. Usted tiene dos opciones: o ayune y ore para que el Señor le ayude a acomodarse, o busque otro lugar. Pero no sea usted una piedra de tropiezo y no llene el lugar con cosas de las que después usted se arrepiente. Porque yo le digo algo, hermano, y cierro con esto, y se los había comentado en alguna ocasión, en un momento de una crisis en el ministerio que yo pasé, terrible, hermano. Tenía un grupo grande, una gran mayoría de la congregación se había levantado con el liderazgo contra su servidora. Y yo recuerdo que yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué voy a hacer? Mira, Padre, mira. Y había un sector de la iglesia que no tenía ni idea de lo que... porque yo todo me lo mantuve calladito, solamente delante del Señor, orando y clamando. Y una vez el Señor me dijo: Nimsi, ¿sabes algo? A las ovejas las defiende el pastor, pero al pastor lo defiendo yo. Hermano, no busquemos la ira de Dios. No trunque su ministerio por meter la cuchara en la olla que otro está revolviendo. No trunque su ministerio por querer ordenarle el ministerio a su pastor. Ese fue el problema de Saúl. Él quiso ordenar lo que... Samuel no se apura, no hace lo que tiene que hacer, lo hago yo entonces, porque Samuel no se mueve. Uy, hermano, y truncó todo su futuro, el de sus hijos. Hermano, puso una sentencia de muerte sobre su casa. Muchos han puesto una sentencia de muerte sobre su ministerio sin tan siquiera haber nacido, porque destrozaron un ministerio, porque opinaron de la vida del pastor, de sus hijos, de la esposa, hermano. Seamos sabios y prudentes. Amén. Gloria a Dios. Espero que esta clase haya sido de bendición para su vida. Amén. Me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando el pasaje, que el Señor pusiera esto en mi corazón y me inquietara acerca de esto, ¿verdad? Sobre la importancia de entender cuál es nuestra posición. Y aunque yo sea el rey, no estoy por encima del profeta. Aunque yo sea graduado de la universidad, aunque yo haya ido al mejor instituto bíblico, aunque tenga una maestría en teología bíblica y todo lo que sea, hermano, nunca nadie dentro de la iglesia estará por encima del ángel de la iglesia, del pastor. Aunque su pastor con costo sepa leer y escribir. Se trata de unción. Se trata de la posición que Dios le ha dado. El Señor llama a quien Él quiere y se complace, hermano, de hacerlo así. Vea la gente que Dios escogió. ¿Dónde estaba Saúl cuando fue escogido como rey? Y más adelante, como veremos, ¿dónde estaba David? Leemos entonces el último comentario, los últimos comentarios. Dice Andresito: somos parte de un cuerpo y cada uno con su función. Aún los dedos pulgares son similares, pero el izquierdo y el derecho tienen su propia función. Así es, Pastor Rigoberto, bendiciones, excelente palabra de edificación. Gloria a Dios, mi pastor. Y mi hermano Víctor dice: muchísimo aprendí hoy, gloria a Dios. Yo espero que todos ustedes se vayan contentos hoy a dormir con esta palabra y que sea de crecimiento espiritual. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Señor, gracias por todos los que en esta hora están ahí conectaditos, Señor, los que han recibido esta enseñanza. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor. Catapúltanos, Señor, haznos crecer en ti, llévanos a tu verdad, Señor. Y si estamos metidos en batallas, en llamados que tú no nos has hecho, háblanos con claridad. Señor, danos la directriz específica para tomar decisiones, para ser obedientes, para no equivocarnos y tomar decisiones erróneas que nos corten el ministerio o el llamado. Señor, todo aquel que tiene inquietud en la iglesia en la que se encuentra, aquel que se está sintiendo incómodo, que le molestan cosas de la iglesia, Señor, pon en su corazón o el alinearse con la visión del pastor, o mejor salir de ahí para no hacer daño. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Danos un corazón humilde, sencillo, apacible, Señor, obediente a ti. Que seamos instrumentos donde quiera que vayamos. Toda la gloria y toda la honra son tuyas.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermano. Si ha sido de bendición para usted esta clase, por favor, compártala con otros. Y no se olvide, la próxima semana vamos a estar con una clase más de Escuela de Formación Bíblica. Aquí le esperamos. Que Dios me los bendiga a todos, que pasen una noche preciosa, que el gozo y la paz del Espíritu Santo llenen su vida hoy. Buenas noches.